Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo estén y que a ti, Señor mi Dios, se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre
Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Gloria a Jesús. Por la eternidad. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Dios les bendiga a todos mis hermanos, a todos los amigos que están en este lugar. Son bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. A los niños también Dios les bendiga. Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a pedirle al Señor que siga respaldándonos, que siga Él siendo el centro, amén, en este servicio. Gloria al Señor Jesucristo. Oremos todo en el nombre del Señor. Bendito Padre Celestial, te adoramos, Señor, y bendecimos tu nombre, que es sobre todo nombre. A ti sea la gloria y la honra por los siglos, mi Cristo amado. En esta hora, Señor, te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos das, que nos concede de estar en tu presencia santa, adorando, oh, bendiciendo tu nombre en alabanza, Señor Jesucristo. Gracias por este día, Señor. Oh, Santo bendito, pedimos, Señor, que sea usted ayudándonos, dándonos libertad para adorarte, Señor Jesús. En tu nombre santo te lo pedimos, Señor. Guarda a los amigos, Señor, que han dispuesto a venir a este lugar a adorarte, Señor, a ser parte de este culto a ti, Señor. A los hermanos que aún no han llegado, Señor, que seas tú, Señor, trayéndoles con bien, Jesús. En tu nombre santo te lo pedimos. Aleluya. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor Jesús. Vamos a hacerlo en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Vamos a leer los primeros 10 versículos. Salvos por gracia. Amén. Efesios 2, los primeros 10 versículos. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leer todos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los que son en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Pueden estar cómodos el que desee. Vamos a seguir exaltando en esta mañana a nuestro Dios. Tengo una petición para ti, Señor. Manantial de inspiración, el himno número 12. Gloria a Jesús. Aleluya. Tengo una petición para ti, Jesús. Quiere mi corazón reposar en ti. Déjame en tu regazo recostarme. Porque tribulación ha llegado a mí. Mis ojos están gastados de tanto sufrir. Los que estaban a mi lado ya se han ido. Si mi vida es caña cascada, no permitas que se quiebre. Si es Babilonia que no se apague, porque como el firmamento aún más grande es tu misericordia. Permíteme que de tu mano fuerte me aferre. Santo eres tú, Señor. Oh Señor Jesús, no tengo a dónde ir. Solo tú tienes palabras que me hacen vivir. Cual nabo que lleva el viento me han desechado. En grande oscuridad estoy, no puedo escapar. Solo tu santa diestra
hacer una oración. Vamos a orar por la familia de nuestra hermana. Amén. Nuestra hermana Gloria. Sea el Señor ayudándola, que sea el Señor consolando en su tristeza. Amén. La palabra del Señor dice que debemos de dolernos, amén, con nuestros hermanos. Gloria al Señor. Y en verdad nos duele porque somos una familia. Amén. Que se haya ido nuestra hermana, pues duerme en el Señor, son las promesas
Señor, desanimados. Oh Santo, ayúdales, Jesús, restaura sus fuerzas espirituales, Señor. Aleluya, bendito Dios, porque usted es bueno, mi Cristo. Gloria al Señor Jesús. Vamos a orar por nuestro pastor, vamos a decirle al Señor que nos hable por medio de él, que le use como siempre lo ha hecho, amén. Y vamos a decirle al Señor que nos coloque un corazón dispuesto a escuchar su palabra en esta mañana. Amén. Bendito Cristo, santo eres tú, Dios de Israel, Dios santo. Hoy en esta hora, Señor, colocamos nuestro pastor en tu presencia. Oh Santo, pedimos, Señor, que sea usted, Señor, hablándonos por medio de él, Señor Jesucristo. Oh Santo, coloca palabras, Señor, tuya en su boca, en su corazón, Señor Jesucristo. Oh Santo, y te pedimos que sea usted, Señor, colocando corazones dispuestos a recibir esta palabra, Señor, para ponerla por obra, mi Cristo bueno. Gracias, mi Dios. Aleluya. Amén. Hermano Juan, con nosotros. Gloria al Señor, hermano. Les saludo a todos en el nombre admirable del Señor Jesucristo. Vamos a leer la palabra de Dios ya que están de pie. Vamos a estar leyendo en Romanos capítulo 5, verso 12. Le doy la bienvenida a todos los hermanos que han llegado, los amigos que nos acompañan. Le damos la bienvenida en el nombre del Señor Jesucristo. Ya tienen, hermanos, capítulo 5 del libro de Romanos, el verso 12. ¿Ya tienen? Bueno, leamos todos juntos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento, tenga la bondad, hermanos. Bueno, como ya todos los hermanos, o en su mayoría creo que todos ya saben del fallecimiento de la hermana Ángela, se nos adelantó un poco. Todos nos llegará el momento también, pero estamos en la voluntad de Dios y creo que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. De eso sí no tenemos duda, que el Señor actúa conforme Él quiere hacer. Y bueno, nuestra hermana Ángela, pues sabemos todos que fue una mujer siempre fiel y servicial al Señor. Eso es algo maravilloso, digno de imitar, que nos ha dejado un legado especial a cada uno de los que la conocimos. Amén, hermanos. Quiero decirles, hermanos, que vamos a hacer la ceremonia fúnebre de la hermana en este lugar, por petición de sus hijos. Vamos a hacerlo acá, vamos a traer el cadáver acá a este lugar y vamos a hacer la ceremonia. Pero en el momento de la ceremonia que se va a traer, la van a tener en casa hasta el momento de la ceremonia. No sé, el hermano Isaías, si todavía tiene alguna información. No. Bueno, apenas tengamos la información les estaremos avisando, hermano, porque acá dentro del salón son poquitos los que van a entrar, para que ustedes estén pendientes de ello. Lo que sí les pido, hermano, a los hermanos de la iglesia, que podamos estar pendientes, de ello, y pendiente aún de la familia de nuestra hermana, hermano Isaías, hermana Gloria y sus hijos, para que Dios los ayude también. Siempre tengámoslos en nuestras oraciones. Sabemos lo que ya hemos perdido, por decirlo así, o que ya no está con nosotros nuestra madre. Sabemos que no es fácil el momento. De pronto los hombres superan un poquito más el momento, pero a las mujeres les duele y perdura más ese dolor. Entonces, hermano, siempre estemos orando
a favor de nuestros hermanos para que Dios los ayude. Vamos a continuar por un poco de tiempo el tema que venimos tratando, la identidad en Cristo. Y vamos a hablar en este momento de lo que pasó desde la caída del hombre en el huerto del Edén, para poder entender lo que también Dios quiere hacer con nosotros hoy en día, lo que quiere hacer en nuestra vida, porque el Señor es fiel para con nosotros y Él nos quiere ayudar. Hemos venido hablando de que tenemos una identidad en el Señor y que esa identidad del Señor la quiere perfeccionar día tras día, o sea, con el propósito de que podamos parecernos 100% a Él. ¿Cuándo será eso? Bueno, el día que ya nosotros no estemos en este mundo y estemos con el Señor. Ese día llegaremos al punto máximo de la perfección. Pero por lo pronto el Señor viene perfeccionándonos, perfeccionando una iglesia para que more con Él por toda la eternidad. Entonces, hermano, para nosotros conocer nuestra identidad, conocer quiénes somos, vamos a mirar en esta mañana desde la caída. ¿Por qué nosotros tenemos que buscar una identidad en el Señor? ¿Por qué tenemos que identificarnos con Él? Desde la caída del hombre, en el huerto del Edén, el Señor creó al hombre a su imagen y semejanza. El Señor creó al hombre a su imagen, creó al hombre en una forma en que el hombre podía hablar con el Señor, tenía comunión íntima el hombre con Dios. Pero a raíz de la caída del hombre, de la desobediencia en el huerto del Edén, ahí pasa algo. Inmediatamente se cambia lo que el Señor hizo o lo que el Señor creó en el hombre, se cambia inmediatamente. Ya esa naturaleza santa, esa naturaleza limpia, esa naturaleza sin pecado, inmediatamente cambia en el momento en que el hombre cae, o sea, en el momento de la caída del hombre. Entonces ahora pasa algo. El hombre fue creado no por de pronto para que muriera, no, el Señor creó al hombre para vivir. Y resulta que en ese momento viene el pecado. Cuando ya el hombre peca, ya entra la maldad, entra todo allí a morar con el ser humano, y es donde las cosas cambian. El hombre pierde la identidad con el Señor. Lo que el Señor creó como santo, el hombre lo pervirtió, el hombre lo dañó, tanto así que la misma naturaleza también sufre violencia. La naturaleza también pagó las consecuencias de la desobediencia del hombre. Te dirá, hermano, ¿y cómo la tierra pagó esa desobediencia? Bueno, en el momento en que empezó a decir la palabra de Dios, y la tierra producirá espinos y cardos, inmediatamente se dañó, entró la maleza, entraron las cosas malas a dañar lo que Dios había creado, porque lo que Dios creó fue bueno, ¿verdad? Dice que era bueno todo lo que el Señor creó. Pero cuando ya el hombre desobedece al Señor, que entra el pecado al mundo. Y fíjese, estamos hablando de dos personas que solamente habitaban la tierra en ese momento. El pecado entró, y dice, ¿por causa de quién entró el pecado al mundo? ¿Por causa de quién? ¿Por causa de cuánto? No menciona, dice que por causa de un hombre, no está mencionando a la pareja como tal en sí abiertamente, y no dice, por causa de un hombre entró el pecado en el mundo. ¿Por qué habla así por el hombre? Porque la mujer, ¿de dónde fue creada? Del hombre. Entonces los dos son una sola carne. Entonces eso es lo que vamos a mirar. Entonces el Señor, si quiere cambiar, el Señor quiere transformar las cosas que estaban malas, hacerlas nuevas, hacerlas una nueva criatura. Por eso, cuando el hombre peca, su identidad con Dios se deterioró, o sea, se dañó. Esa imagen santa
que Dios creó un día se deterioró, se dañó. Y fíjense cómo empiezan a remediar las cosas. ¿Qué hizo el hombre por sí mismo? A ver, yo no sé si alguien me responde, ¿qué hizo el hombre por sí mismo en el huerto del Edén? Después que había pecado, después que sus ojos fueron abiertos, se cubrieron. El hombre se cubrió a sí mismo, a su manera. Y dice que cogieron hojas y con esas hojas taparon sus partes íntimas. Eso fue el cubrirse. Es allí donde el hombre empieza a mirar otra cosa, empezó a cambiar la imagen que Dios había creado. Esa identidad de santidad que había se perdió en ese momento. Entonces, hoy nosotros, la palabra del Señor nos está diciendo, aunque por un hombre vino la muerte y el hombre pecó, por uno solo todos quedaron destituidos de la gloria de Dios. Pero resulta que vino el postrer Adán. El postrer Adán es Cristo. Y con su muerte dice que nos dio vida en abundancia. O sea, lo que el hombre perdió, la santidad que el hombre perdió por culpa de Adán, ahora el Señor nos las está dando a través de Cristo, a través de Él, para que nosotros podamos vivir santa y sabiamente en este mundo. Hermano, que es difícil vivir en santidad en este mundo, es difícil. Ya, pero de pronto usted va a mirar, no es difícil, no es complicado. Lo que pasa es que nosotros como hijos de Dios tenemos que mantenernos en el Señor. Las cosas del mundo son pasajeras. Lo que nosotros somos en el Señor tenemos que estar allí porque tenemos una identidad diferente. ¿Cómo reconocemos nosotros a un médico en un centro de salud? ¿Cómo se reconoce el médico? El médico tiene una identidad diferente. Él usa una batola, un vestido blanco, lo usa, o azul, del color que tenga la empresa. ¿Ya? Y ese vestido lo identifica él como miembro de esa entidad social, por decirlo así. Y usted no se dirige a otra persona, sino a él. Usted llega a un lugar y encuentra a un hombre parado en la puerta, pero ese hombre que está en la puerta parado tiene un instintivo que dice vigilancia o por algo, y usted no se acerca a otro a preguntar otra cosa sino es a él. No le pregunta a otra persona que no tenga ese vestido, sino a él qué es lo que usted va a hacer. ¿Por qué? Porque son instintivos lo que lo muestra, lo que lo identifica. Nosotros como cristianos tenemos que identificarnos de Cristo. Esa es nuestra identidad. Si nosotros estamos comparándonos con el Señor, tenemos que empezar a vivir y a visualizar lo que es el Señor en nuestra vida. No vivir de cualquier manera. Vea lo que dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 2. El verso 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, la vida que es Cristo, Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos. Pero la vida que el Señor nos otorga, hermano, no es para estar de la misma manera que antes vivíamos. Cuando nosotros vivíamos sin Cristo, los que de pronto por una razón u otra vivimos en tiempo pasado sin el Señor, teníamos una vida diferente, alejada de las cosas de Dios. Pero en el momento en que llegamos al Señor, hermano, de seguro que hay un cambio, hay algo diferente. Entonces ya tú no te vas a identificar con lo que tú hacías antes, sino con lo que eres ahora. En el tiempo, los judíos, hablando de ellos, de Israel, de ellos allá, en la antigüedad, no se conocían a las personas por los apellidos. No, los apellidos no existían. Los apellidos nos identifican a nosotros hoy en día, pero antes los apellidos no existían. Pero ¿cómo se identificaban? Bueno, a Jesús le dijeron el hijo ¿de qué? Del carpintero. ¿Por qué le decían el hijo del carpintero? ¿Ah?
Porque su padre terrenal, el que lo crió, era carpintero. Y lo identificaban por ese oficio. Lo mismo cuando se habla Jesús de Nazaret. ¿Por qué hablan de Nazaret? Porque era de Nazaret. Entonces son oficios que ubicaban a la persona para identificar a otros. Entonces nosotros, hermanos, nos llamamos hijos de Dios. ¿A quién tenemos? ¿Por qué nos llaman cristianos entonces? ¿O por qué nos llamamos cristianos? A ver, ¿por qué nos llamamos hijos de Dios o cristianos? ¿Por qué razón? ¿Ah? Uno, porque somos hijos de Dios. Y si hablamos de Cristo, que sabemos ya que Cristo es Dios manifestado en carne, estamos hablando que somos idénticos a Él, o sea que tratamos de ser como es el Señor, ya, seguidores de Cristo. Entonces empecemos a identificarnos como ellos. El que tiene una profesión se identifica con su profesión. Él se identifica, ¿ya? Los hermanos que trabajan aquí en las empresas, vamos a poner, hablemos de dos empresas aquí, hermanos. ¿Quién me menciona dos empresas? Que sean diferentes la una de la otra, dos empresas. A ver, rapidito, hermano, menciónenme dos empresas para yo no caer en el error aquí de mencionar algo que no exista. Ecopetrol y Yahover. Bueno, Ecopetrol y Yahover. Los atuendos que usan los que trabajan en Ecopetrol serán los mismos que los que usan en los que trabajan en Yahover. ¿Tienen el mismo logo? No, ¿verdad? Cada atuendo es diferente. Entonces, nosotros no somos del mundo, ya no tenemos el atuendo del mundo. No podemos vestirnos con el vestido del mundo, no lo podemos usar. ¿Por qué? Porque es que nosotros ahora somos cristianos. Vistámonos como cristianos. Y ese vestido de cristiano tiene un rótulo, tiene un eslogan que dice que somos hijos de Dios, que somos nacidos de nuevo por la palabra de Dios. Entonces tenemos que empezar a buscar esa identidad. Si alguno de pronto en algún momento se ha extraviado del camino, es tiempo de volver a entrar al camino, ¿ya? Es tiempo de volver a retornar a la senda para poder nosotros identificarnos con el Señor. Por eso es que Efesios, como el pasaje que leímos ahorita, él dice, nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos, ¿ya? ¿Cuándo estábamos muertos nosotros? Estamos hablando en términos espirituales, ¿no? ¿Cuándo estábamos muertos? Cuando estábamos lejos de Cristo, que estábamos viviendo en nuestros delitos, en nuestros pecados, en nuestras maldades. Allí estábamos muertos para Cristo. Pero en el momento en que el Señor nos da la vida, nos da la oportunidad de ser hijos de Él, empezamos a nacer por la palabra. Y desde luego empezamos a vestirnos del nuevo hombre. Amén. Empezamos a buscar la nueva identidad que el Señor está colocando en nosotros. Y esa identidad es la santidad. Como hablamos la semana pasada, sin santidad nadie podrá ver a Dios. Aquí se trata de ser santos. Nosotros podemos estar aquí bautizados, todos los que estemos aquí bautizados, pero si usted no vive en santidad, no se viste de Cristo, ¿cómo podemos decir que vamos a ser salvos? Porque uno se asegura de la salvación cuando uno agrada a Dios, cuando uno trata de hacer todas las cosas bien. Que de pronto no las hacemos todas, porque igual hay muchas cosas que nosotros no vamos a corregir de hoy para mañana. Pero una cosa dice yo, el que ande en el camino ¿de qué? De la perfección. Oiga bien, el que ande en el camino de la perfección, dice el Señor, me servirá. ¿Por qué? Porque se está esmerando en ser santo. Si yo no ando en el camino de la santidad, hermano, ¿cómo voy a pretender que yo me voy a parecer a Cristo? Que voy a ser como es Él. Entonces,
sí tenemos que empezar a mirar esas cosas. Miren lo que dice en 1 Corintios, en el capítulo 15 dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección. O sea, la muerte entró por causa del pecado, pero ahora la resurrección viene a los hombres por la obediencia a la palabra de Dios. Entonces, sigamos en la obediencia, ¿ya? Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo serán vivificados. O sea, en Cristo tendrán vida. Los que nacen o los que nacimos en la descendencia de Adán, en esa descendencia de pecado, en el momento en que llegamos a Cristo, ya cambia la descendencia, hermano. Ya las cosas son diferentes, porque ya la muerte cambió de muerte a vida. ¿Por qué pasa vida? Porque Cristo nos llamó y nos salvó y lavó nuestros pecados por su gracia y por todo su amor. Entonces, al pecar Adán, al pecar Adán y Eva, perdieron algo importante. ¿Qué era lo que perdieron? A ver, ¿qué perdieron Adán y Eva cuando pecaron? ¿Ya? ¿La qué? No le escucho, hermano Víctor. De no morir. Perdieron la identidad. Perdieron su identidad. Entonces, en el momento en que Adán iba, perdieron su identidad. Y cuando se perdió la identidad, se perdió la comunión con Dios. Porque un hombre que peca podrá tener comunión con Dios. Un ejemplo. Alguien peleó con el otro, con su amigo, con el vecino, con quien sea. Pelearon los dos. Y esos eran íntimos amigos, pero pelearon. ¿Qué pasa ahí después? Ya discutieron, pelearon, se ofendieron y todo. ¿Qué pasa allí? ¿Qué pasa, hermano? Había una unión, una amistad, pero en el momento en que ellos dos pelearon, se dividen. Cada quien coge por su lado. Ya no hay comunión. Fíjense que en el momento en que el hombre pierde la comunión con Dios, que pierde ese conocimiento acerca de las cosas de Dios, ¿qué hizo el hombre al salir del huerto? Se alejó, ¿verdad? Pero el Señor dijo algo, el Señor dice algo, que Él puso querubines, protectores allí, que custodiasen la entrada, ¿a dónde? Al Edén. Porque dijo el Señor, no vaya a ser que el hombre venga, se devuelva y tome del árbol de la vida, coma de él y nunca muera. Pero cuando ya se pierde la comunión, cuando ya se pierde todo, hermano, el hombre se alejó. Y fíjese que el hombre pecó y no se le dio por regresar al Edén. No se le dio, sino que se alejó más y más. Y todavía es la hora que el hombre se sigue alejando más de Dios. ¿Ya? Se siguen alejando. ¿Por qué se sigue alejando el hombre de Dios? Por el pecado que hay. Por la maldad que existe en el corazón del ser humano. Entonces, uno dice, para yo poder tener comunión, tengo que acercarme a Dios. Y el Señor nos está diciendo que Él busca adoradores. Que le adoren en espíritu y en verdad. Y el que le adora a Dios, ¿qué tiene que hacer? Dice que es necesario que se acerque y le adore. O sea, es que tenemos que acercarnos. Para yo poder decir que soy cristiano, para yo poder decir que tengo la identidad del Señor, hermano, yo tengo que andar con el Señor. Yo tengo que estar cerca de Él, buscar el rostro de Él. Hermano, no es que hoy ¿a quién vamos a parecernos?
Parezcase a Cristo. ¿Cómo lo conoce? Por la palabra de Dios. Yo no sé usted, pero yo siento que cuando yo me arrodillo a orarle al Señor, yo siento que Él está allí conmigo y que Él habla conmigo. Yo no sé si usted lo siente, pero yo lo siento. Porque es que es necesario que nosotros podamos volver a tener la comunión con el Señor. El Señor se paseaba en el jardín, en el huerto del Edén, y hablaba con Adán. Hablaba con él y hablaban frente a frente. De pronto usted dirá, hermano, y Adán lo conocía. Bueno, la palabra de Dios dice que el Señor hablaba con Adán. Pero fíjese ¿hasta cuál día? Hasta el día del juicio. Hasta ahí. Tuvieron esa comunión. Allí se rompió todo. Pero el Señor le da oportunidad al hombre para que se arrepienta de su maldad. Y allí habló el Señor con Adán, pero le habló y lo enfrentó con su vida, con su realidad, para que él se diera cuenta que ya todo lo que el Señor le había dado, lo había perdido. Lo había dejado a un lado. Entonces nosotros, como hijos de Dios que somos, hermanos, es necesario conocer de Dios, acercarnos a Dios para conocer de Él. Si usted quiere saber algo de Dios, pues acérquese al Señor. En Génesis capítulo 3 dice la palabra del Señor: y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Cuántas veces el Señor nos ha preguntado a nosotros eso? ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho: ¿dónde estás? ¿Estás bien ubicado? ¿Dónde estás? ¿En qué parte estás tú? Porque no es solamente preguntarnos en qué lugar nos encontramos, sino qué ubicación tenemos. Es saber qué ubicación tenemos. Porque tú puedes estar aquí, pero estás ubicado. Realmente estaremos ubicados. Nosotros podemos estar aquí, pero ¿estaremos ubicados realmente? Y cuando hablo de estar ubicado, es estar en las cosas de Dios de verdad. Entonces se necesita que tú te ubiques, que no andes entre los tibios, ni andes entre los fríos, sino que andes entre el pueblo de Dios. Que tú te puedas identificar con el pueblo de Dios, hermano, que donde tú estés, tú puedas mostrarte como el cristiano que eres, no solamente en la iglesia, sino que donde tú vayas, pueda la gente hablar bien de ti y que vean a Cristo en tu vida. Porque una cosa, hermano, es lo que mostramos de pronto en la iglesia, pero hermano, ¿seremos cristianos solamente en el templo? ¿Será que solamente podemos ser cristianos en el templo? Porque si esto es así, entonces, como dijo aquel día, un día, apaguemos y vámonos, porque esto se acabó. No, nosotros tenemos que identificarnos como hijos de Dios donde estemos. Por eso es la pregunta que el Señor le hace a Adán: ¿dónde estás? Empieza a ubicarte y empieza a saber lo que hiciste, lo que estás haciendo y dónde estás. Pero somos hijos de Dios. Vea, hermano, hay gente o hermanos que viven en un lugar y nadie se entera que son cristianos. Viven, y de verdad se lo estoy diciendo.
y tienen sus vecinos alrededor, pero no saben que son cristianos. Y yo digo, y si no saben que son cristianos, por algo es que pasó, que escuchan, que dicen, que oyen. Es decir, tenemos que ubicarnos de verdad. Nosotros sí tenemos que aprender a vivir en el Señor. Y no es difícil, hermano, vivir en el Señor no es difícil. Créalo, vivir una vida cristiana en medio de este mundo de maldad no es difícil, lo difícil lo volvemos nosotros. Pero caminar con el Señor es fácil, porque Él es el que lleva nuestra carga. Él es el que lleva todas nuestras cargas, todo eso lo lleva a Él. Tú simplemente en el momento en que Él te llama a ser hijo de Él, entrégale tus cargas a Él. Pero no queremos seguir llevando el peso del pecado y queremos seguir siendo de pronto engañados por el enemigo cuando nos dice: tú sigues siendo un pecador, tú sigues siendo malo, tú sigues siendo esto. No, usted, hermano, usted es un hijo de Dios, nacido por el Espíritu, nacido por el agua. O sea que, ¿quién te puede acusar si el único que puede acusarte aquí es Dios? Y abogado, para que alguien nos juzgue, abogado tenemos, y ese es Dios, y es el mejor abogado que hay. ¿Ya? Yo cuando predicaba en la obra carcelaria, que fui coordinador carcelario, los hermanos y los internos que estaban allí, cuando uno llegaba y se reunía, ellos siempre pedían una alabanza en especial y ellos mismos la cantaban. Y yo cuando llegué allá la primera vez que la escuché, ellos me dijeron: hermano, mire, vamos a cantar esa alabanza del abogado, la del abogado. Y yo les decía a ellos: yo no sé cuál será esa, la alabanza del abogado, pero comiencen ustedes. Y ellos mismos, hermanos, comenzaban a cantar. Hermano Víctor creo que de pronto se la sabe, de pronto no sé, de pronto la escuchó. Creo que abogado tenemos, que es Dios, que es un abogado que me defiende ya. O sea, una alabanza que para ellos es importante, porque ellos estaban allí privados de la libertad. Pero ellos sabían que su juicio había un Dios grande, o hay un Dios grande que se las puede solucionar. Tienen su confianza en el Señor. Y uno dice: si ellos confían en Dios, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros tenemos que ubicarnos realmente en quiénes somos? A veces encontramos más fe, y quiero decir, encontramos más fe en personas que no son bautizadas que en los bautizados. Y yo digo: ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa allí? Hermano, es que nos hemos desconcentrado, hemos perdido la identidad. Y está bien que de pronto en algún momento la fe falte, porque en Pedro la fe faltó, ¿verdad? Y en varias ocasiones, no fue una sola ocasión, en varias ocasiones. Pero sin embargo, Dios estaba con él. Nosotros podemos fallar, hermano, muchas veces, pero que nuestra identidad o nuestra fe no falte. Siempre tenemos que confiar en el Señor. Por muchas cargas que tú tengas o por muchas dificultades que tú puedas tener, hermano, Dios es el que te puede ayudar. Entonces, dice Efesios capítulo 4: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de corazón. O sea, la gente, los que pierden la identidad es porque hay dureza en el corazón. Hace algunos días les decía: si alguien se aparta de la senda, no se aparta porque otro le dijo apártate, o por los problemas que él pueda ver, o por la forma en que ve a otro. No, nadie se aparta porque de pronto vio al otro, que el otro lo ofendió, que el otro. No. Es que cada quien, como dijimos la semana pasada, de su propia ¿qué? Concupiscencia de pecado, es seducido a hacer lo malo.
Se alejó. ¿Por qué se alejó? Porque él quiso alejarse. ¿Por qué cree usted que la persona que se aleja del Señor, él no bebe? Cuando está en el Señor no toma trago. Pero cuando se aparta, ¿qué es lo primero que hace? Tomar trago. Blasfemar de Dios. ¿Ya? Hablar de los demás. ¿Pero por qué lo hace? Porque perdió su identidad. Perdió su identidad. Nosotros cuando estamos en Cristo tenemos una identidad definida. Entonces, lo que antes practicábamos y antes bebíamos trago, hermano, ya nosotros no lo hacemos, somos diferentes. Si antes mentíamos, ya no mentimos, somos diferentes. ¿Por qué? Porque el Señor nos hace una nueva criatura y nos está formando de acuerdo a su voluntad. Es que, hermano, pero es que todavía hay cosas en mí. Es que, hermano, cuando hay cosas en nosotros todavía del viejo hombre, es porque no hemos dejado que el Señor la saque. Ya, no hemos dejado que el Señor la saque. Entonces dejemos que el Señor saque todo eso. Es como hay pescados que tú tienes que golpearlo, hermano. Aquí está el hermano José. Hermano José, hay pescados que hay que darle en la cabeza con un palo, ¿verdad? Para que se puedan quedar quietos, para que se muera. Así nos toca a nosotros muchas veces, que el Señor nos dé para matar el pecado que hay en nosotros. Porque lo que el Señor quiere es que nosotros podamos vivir para Él. No privar por allí, no dejar privado por allí el pecado que nos acecha. O que veníamos cargando en algún tiempo. No. Por eso dice, haced morir en vosotros. Amén. Haced morir en vosotros lo que. Entonces, si Él dice que lo terrenal, hermano, ¿y qué es lo terrenal? Piense, hermano, ¿qué es lo terrenal? Entonces, mientras nosotros no hagamos morir lo terrenal, no vamos a tener la identidad con el Señor como Él quiere. Identifiquémonos con el Señor. Seamos como el Señor quiere que seamos. Que eso que quiere salir muchas veces. Yo le pregunto, ¿quién no se ha irado aquí? Levante la mano el que no se ha irado nunca. ¿Ah? Levante la mano, hermano, no tenga temor. ¿Quién no se ha irado? ¿Quién no se ha llenado de ira? Y eso está bien que tú te aires. Está bien, ¿verdad? Porque puede pasarnos. Pero resulta que el Señor nos manda el freno, el que se identifica con Cristo, el que tiene esa identidad de Él, dice, no pequéis. Dice, airaos, pero no pequéis. ¿Qué te está diciendo? Es que el cristiano tiene que estar sujeto al Espíritu. Tú puedes coger rabia, pero yo mejor me quedo callado, me quedo quieto, me voy por otro lado, empiezo a contar del 1 al 200, de lo que sea, con tal que se me pase para yo no pecar contra el otro. Si viene otro a acusarme, ¿qué tengo que hacer? Hermano, aléjate. No es malo alejarte, no es malo salir huyendo. Hay ocasiones en que hay que huir, en que hay que correr. Pero no podemos nosotros darnos la de los superpoderosos, de los que todo lo vamos a soportar, de que tenemos más fe que todo el mundo. No. El Señor nos dice dos cosas. Primero, José. ¿Qué hizo José? Salió huyendo.
¿De quién huía José? A ver, ¿de quién huía José? Estamos hablando de lo terrenal, ¿verdad? ¿De quién huía? De una pasión, de una mujer que lo acechaba. ¿Ya? Entonces huyó. La palabra de Dios nos dice: huye de todas las pasiones juveniles. Huye de las pasiones juveniles. Hermano, es que yo no puedo. Tú sí puedes, la palabra de Dios te dando fuerza. Hermano, es que soy débil. Tranquilo, que el Señor dice que los jóvenes flaquean y caen, pero que Él los levanta, le da nuevas fuerzas. La fuerza como las del búfalo, y le da alas como la de las águilas para remontarse en las alturas. O sea que sí podemos. No podemos quedarnos allí encerrados en el problema o en el acecho que tenemos. No podemos. Pero también nos llama a otra cosita. El Señor nos llama a resistir. ¿Qué nos manda a resistir el Señor? Las acechanzas del diablo. Hermano, es que me engañó. No. Nosotros no podemos decir que nos engañaron. Nosotros conocemos. Vuelvo y repito, somos seducidos por nuestra propia concupiscencia de pecado. Entonces las personas, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, pero también por la dureza que hay en su corazón. El hombre que es duro de corazón, hermano, no cambia. El hombre que tiene esa dureza en el corazón acerca de las cosas de Dios no cambia, no acepta. ¿Ya? Entonces tenemos que empezar a aceptar. Ahora tenemos que volver al conocimiento de Dios. Tenemos que volver a entrar nuevamente a ese conocimiento pleno que es en el Señor. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1. Dice: y aquel verbo, ¿qué pasó con aquel verbo? Una versión dice: el conocimiento fue hecho carne. ¿Ya? Pero acá se nos está diciendo: y aquel verbo fue hecho carne. Y dice: y habitó entre nosotros. Y vimos ¿qué? Su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, ¿somos o no somos el pueblo de Dios? ¿Somos o no somos los hijos de Dios? ¿Nos estamos identificando? ¿Nos estamos pareciendo a Él o no? Entonces, si alguno no está en el camino adecuado, yo le invito en esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo, a meterse nuevamente en el camino. Porque lo que Dios menos quiere es la muerte del pecador. Lo que Él quiere es que el pecador se arrepienta y viva. Entonces, por eso dice: si alguno de pronto está perdiendo la identidad con el Señor, hermano, es tiempo de pararse en el camino. Es tiempo de frenarse y empezar a mirar qué está pasando en tu vida. ¿Qué es lo que se está alejando del Señor? Para que vuelvas nuevamente a caminar con el Señor. Para que vuelvas a andar con Él. Entonces, el verbo fue hecho carne, habitó entre los hombres. Ese verbo es Dios. El Señor Jesús habitó entre nosotros. Habitó entre la humanidad. ¿Y sabe algo? Él se identificó con el hombre.
Por eso entregó su vida por nosotros. No había más nadie que pudiera hacer algo por el hombre. Bueno, yo mismo voy. Yo mismo iré, me presentaré, pondré mi vida. Con el firme propósito de darle salvación al hombre. Pero sabe que nos llama hijos. Usted no se da cuenta de algo, que hablando de la sangre, los hijos se parecen a sus padres, algún rasgo de sus padres tienen, hablando en lo físico, ¿verdad? Y usted, hermano, puede tener sus hijos y va uno en alguna parte y llega y dice, oye, este parece hijo de fulano, y efectivo salió hijo de fulano. ¿Por qué? Porque tiene un físico parecido, sea la mamá o el papá, pero tienen un parecido. Entonces, nosotros a quién tenemos que parecernos, hermano. Es que, hermano, ¿cuál es el retrato que tenemos aquí de Cristo para parecernos a Él? Es que no necesitamos una fotografía, no necesitamos nada de eso. Nosotros tenemos que identificarnos con el Señor, es en el Espíritu, es en nuestra vida, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de actuar, de hablar, de andar y aún de vestirnos. En eso tenemos que parecernos al Señor. Si usted no lo ha hecho, hermano, es tiempo de empezar a hacerlo. Es tiempo de empezar a identificarse con el Señor, a mostrarse como es Él. Vea lo que dice en Juan capítulo 5. No puedo hacer yo nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. O sea, no es hacer lo que yo quiero. No es hacer como yo pienso que debe ser. Es como Dios quiere hacerlo en nosotros. Jesús vino a hacer algo. Hablando del Señor Jesús en la carne, Él vino a hacer algo. Y no lo vino a hacer de cualquier manera. Acuérdense que Él, en su momento de angustia, hablando de la carne, en el momento de angustia, ¿qué dijo Él? Pasa de mí esta copa. Pase de mí este dolor. Él, siendo Dios, pudo acabar con eso inmediatamente. Pero el hombre que estaba allí, el cuerpo, sentía dolor, sentía miedo. Pero luego reacciona Dios allí mismo, el Espíritu de Dios reacciona y dice, no, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Para nosotros identificarnos con el Señor, tenemos que decirle al Señor, Señor, haz tu voluntad. No sea la mía, sino tu voluntad. Pero nosotros queremos muchas veces que el Señor haga mi voluntad, lo que yo quiero y no lo que Dios quiere. ¿Cuántas veces hemos hecho lo que queremos y no ha salido mal? Esto lo voy a hacer por encima de quien sea, porque esto es lo que yo quiero hacer. Hazlo, a ver cómo te va. Pero cuando le decimos al Señor, porque es que los que somos nacidos del Señor ya actuamos diferente. Ahora decimos, Señor, si es tu voluntad, y esperamos en la voluntad de Dios y nos metemos. Si vamos que la cosa va bien, es porque es la voluntad de Dios. Pero si en el momento se dice que se cerró la puerta, esto no es voluntad de Dios, pare aquí y devolvámonos, vamos a buscar otro sendero. Esa es la forma en que Dios actúa. No es mi voluntad, es como Dios quiere. Así que, hermano, Juan capítulo 1, el verso 4 dice, en Él estaba la vida, y la vida ¿era qué? La luz de los hombres. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
¿Qué hacemos nosotros? Ya no andamos en tiniebla. Hermano, Dios nos sacó del abismo donde estábamos. No para andar en tinieblas ni para estar nuevamente en oscuridad. Yo si le pregunto a usted, hermano, cuántas dificultades ha tenido en su vida cristiana, ¿de qué diría? ¿Ah? Hermano, ¿cuántos momentos difíciles has tenido en la vida cristiana? ¿Cuántos momentos de angustia has tenido en la vida cristiana? De seguro me vas a decir muchos. Pero si te preguntara, hermano, ¿y cuántas victorias has tenido en tu vida cristiana? Serán más. ¿Por qué serán más? Porque todas las cosas que le pasan a los hijos de Dios nos ayudan para bien. O sea que uno de esas dificultades después las ve. Hermano, esto me sirvió grandemente para superar en mi vida y para darle un consejo a otro. Porque eso nos pasa a nosotros. Hermano, vea, uno le pasan cosas a uno personal y después viene otro hermano a contarle a uno que le ayude en un problema de esto y aquello. Y ya uno pasó por ahí y dice, hermano, puedes hacer así, así, así. Uno tuvo la experiencia. Qué bueno es que nosotros, hermano, nos identifiquemos, pero que nuestra fe cada día aumente más y más. Si Dios nos ha dado vida, es para hacer su voluntad, hermano. Mire, para terminar hoy, dice la palabra de Dios en Juan, capítulo 3, versículo 3. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo, necesitas creer. Los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. 1 Corintios, el capítulo 1, el verso 2. Entonces, ¿qué hacemos? ¿A quién me quiero parecer? ¿Con quién me quiero identificar? ¿Te quieres identificar con Adán? ¿O te quieres identificar con el postrer Adán? Yo creo que es necesario que nosotros hoy, una vez más, nos identifiquemos con el postrer Adán. Y ese postrer Adán es Cristo. ¿Cómo lo hacemos? Naciendo de nuevo. Vive para Dios, hermano. Identifícate con Él. Donde tú vayas, en el lugar donde te encuentres, sin que tú tengas que decir soy hijo de Dios, pero tú identifícate. Que otros vean que tú sí eres cristiano, que tú sí eres hijo de Dios. Coloquémonos en pie, hermano. Vamos a orar en esta mañana. Y levante sus manos al Señor. Ruéguele al Señor en esta mañana que Él nos ayude a ser como es Él. Que Él empiece a moldear nuestra vida conforme es su voluntad. Que solamente podamos decir, Señor, mi vida es tuya. Señor Jesús, Dios de la gloria, tú eres grande y poderoso.
Oh, santo eres, Señor, santo eres. A tu nombre, Jesús, sea la gloria. A ti, Señor, sea la honra, Padre celestial. Porque tú eres digno de toda la alabanza y de toda la gloria. Oh, santo, santo, santo. Señor, tú eres bueno, Jesús. Tú eres bueno, Señor. Tú nos enseñas tu palabra día tras día. Porque tú eres quien quiere perfeccionar a tu pueblo. Porque tú quieres un pueblo santo. Un pueblo que te honre, un pueblo que te glorifique. Una iglesia que te alabe en todo lugar. Que pueda anunciarte, Señor. Que tú puedas glorificarte en ellos, Señor. Mira cada hermano en esta mañana, Señor. Oh, santo eres, Jesús. Santo eres, Señor, santo eres. Aleluya, Jesús. Oh, mi Dios, tú eres bueno, Jesús. Tú eres bueno, mi Señor amado. Toma el corazón de cada uno en esta mañana. Aleluya, Jesús. Toma nuestras vidas, Señor, y moldéala a tu imagen, Señor. Haz como tú quieras, oh Señor. Tú quien conoces todo lo que somos. Tú que conoces todo lo nuestro, Jesús. Gloria a tu nombre, Jesús. Confiar en el Señor. Gloria a tu Él nombre, me Jesús. va a ayudar. Sí, Señor. Puedo confiar Tú eres en bueno, el Jesús. Señor. Él me va Toma la vida de a cada uno, Jesús, en tus manos. Y moldéanos, Señor, a tu parecer. Llegar y a oscurecer. Oh, aleluya.